Miguel Herrera avanzaba lentamente por la sierra de Andalucía, con el cuerpo agotado y el alma aún más cansada. Llevaba varios días cabalgando sin descanso, evitando caminos principales y cualquier señal de vida humana. No huía solo de hombres que lo buscaban, huía de la versión de sí mismo que había nacido tras una decisión tomada en un instante y que lo había condenado para siempre. A sus 29 años, Miguel ya había perdido demasiado. Creció en un pequeño pueblo de Castilla, trabajando desde joven en el campo, aprendiendo que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. Un enfrentamiento injusto, una acusación mal contada y un disparo en defensa propia bastaron para convertirlo en un fugitivo. Desde entonces, la desconfianza se volvió su única compañera. Creía firmemente que la soledad era más segura que cualquier vínculo. Las personas traen apego, el apego trae pérdida, y la pérdida deja cicatrices que nunca cierran. Su yegua morena caminaba con dificultad, tan cansada como él. Miguel le acarició el cuello, murmurando palabras suaves, prometiéndole descanso. Ambos necesitaban agua, ambos necesitaban un lugar donde detenerse aunque fuera por unas horas. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Agua corriendo entre piedras, un murmullo suave, casi irreal en medio de aquel terreno áspero. Miguel siguió el sonido con cautela, desviándose del sendero hasta que el paisaje se abrió ante sus ojos. Un valle escondido surgía entre formaciones rocosas. Un arroyo cristalino cruzaba el terreno y a su alrededor algo completamente inesperado. Un huerto cuidado con esmero, filas de plantas verdes, hierbas organizadas, flores sencillas llenas de vida. Aquello no pertenecía a un lugar abandonado. Y entonces la vio. Lucía Morales estaba agachada junto al huerto, trabajando la tierra con movimientos firmes y tranquilos. Vestía una falda sencilla y una blusa clara, gastadas por el uso, pero limpias. Su cabello oscuro estaba recogido y su forma de moverse transmitía una calma que desarmó a Miguel sin previo aviso. Cuando ella notó su presencia, el sobresalto fue inmediato. Lucía se levantó de golpe y corrió hacia una pequeña cabaña de madera medio escondida entre los árboles. Miguel intentó hablar, explicar, pero ya era tarde. La puerta se abrió apenas lo suficiente para mostrar el cañón de una escopeta. La voz de Lucía salió firme, aunque cargada de tensión. Dijo que aquel lugar era privado, que debía marcharse. Miguel levantó las manos con lentitud, dijo su nombre, dijo que no buscaba problemas. Explicó que solo necesitaba agua para su caballo y un poco de descanso. También confesó la verdad que llevaba clavada en el pecho. Había gente siguiéndolo, hombres que no buscaban justicia sino venganza. El silencio se extendió. Lucía lo observó con atención, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente accedió a dejarlo quedarse solo una noche. Dormiría fuera. Ella no bajaría la guardia. Miguel aceptó sin discutir. Mientras atendía a Morena y se lavaba el rostro en el arroyo, no podía dejar de pensar en aquella mujer, en su mirada alerta, en la forma en que aquel valle parecía un refugio construido a base de resistencia. Al caer la noche, Lucía dejó comida junto al fuego, manteniendo distancia. Comieron en silencio, separados por las sombras y el miedo, como dos desconocidos marcados por heridas distintas. En ese valle escondido, Miguel sintió algo que no sentía desde hacía años. No era paz, era la peligrosa sensación de que aquel encuentro había llegado para cambiarlo todo.
La mañana llegó envuelta en una neblina suave que cubría el valle como un manto silencioso. Miguel despertó antes del amanecer, acostumbrado a no confiar demasiado en la calma. Durante unos segundos olvidó dónde estaba, hasta que el aroma de tierra húmeda y el sonido del arroyo le devolvieron la realidad. Lucía ya estaba despierta. Miguel la vio a cierta distancia, trabajando el huerto con la misma concentración del día anterior. Cada movimiento parecía tener un propósito. Aquel lugar no era improvisado, era el resultado de años de esfuerzo, paciencia y resistencia. Miguel se acercó con cautela. La escopeta no estaba en sus manos, pero permanecía apoyada cerca de la cabaña. Lucía le ofreció café aguado y un trozo de pan casero. Él aceptó con gratitud sincera. Hacía tiempo que no recibía un gesto así sin condiciones. Mientras comían, Miguel comentó lo inusual que era encontrar un huerto tan cuidado en un sitio tan aislado. Lucía respondió con pocas palabras al principio, pero poco a poco fue soltándose. Contó que había aprendido a trabajar la tierra con su madre, que conocía plantas medicinales y que ese conocimiento era lo único que había conseguido salvar de su vida anterior. Sin entrar en detalles, dijo que vivía sola desde hacía años. El pueblo más cercano quedaba lejos y solo bajaba cuando era estrictamente necesario. Intercambiaba hierbas y ungüentos por alimentos básicos. Así sobrevivía, lejos del ruido, lejos de las preguntas. Miguel entendió ese silencio mejor de lo que habría querido. Le habló de sí mismo con honestidad, de los trabajos temporales, de las noches sin rumbo, de la pelea que terminó en disparos y de la huida constante desde entonces. No se justificó, solo contó los hechos. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, ella dijo algo que lo desarmó por dentro, que sabía lo que era cargar con una historia que nadie se había tomado el tiempo de entender. Aquella frase creó una cercanía inesperada entre los dos. Durante el día, Miguel ayudó en lo que pudo. Reparó una cerca caída, recogió leña y cargó agua. El esfuerzo hizo que la herida de su brazo comenzara a doler con más fuerza. Lucía lo notó enseguida. Sin pedir permiso, lo hizo sentarse y limpió la herida con una mezcla de hierbas que ardía pero calmaba. La cercanía cambió el silencio. Ya no era desconfianza, era una atención constante, contenida, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, gestos pequeños que decían más que palabras. Al caer la tarde, Miguel escuchó algo que le heló la sangre, el sonido lejano de cascos subiendo por la sierra. No era imaginación, conocía ese ritmo. Alguien lo seguía. Lucía notó el cambio en su expresión. Miguel confirmó el temor. Dijo que los hombres que lo buscaban podían estar cerca. La lluvia comenzó a caer y con ella la certeza de que los rastros serían fáciles de seguir. Lucía pensó rápido. Le habló de una senda antigua, casi invisible, usada por cazadores, un camino que subía por la espesura y llevaba lejos del valle. Miguel se negó. No quería que aquel lugar pagara por su pasado. No quería ponerla en peligro. Lucía lo miró con firmeza. Dijo que algunas decisiones no se toman por deseo, sino por necesidad. Preparó una pequeña bolsa con comida y remedios y se la entregó. Le explicó el camino con precisión. Antes de marcharse, Miguel dudó. Prometió volver cuando estuviera seguro de que el peligro había pasado. Lucía no respondió con palabras, solo asintió, como si supiera que aquel adiós no sería definitivo. Mientras Miguel se perdía entre los árboles, el sonido de los cascos se hizo más cercano. Y en ese instante, ambos comprendieron que aquel gesto de ayuda marcaría un antes y un después en sus vidas. Miguel pasó varios días oculto en las zonas más altas de la sierra, moviéndose solo cuando el sol estaba bajo,
Dormía poco, comía lo justo y mantenía los sentidos en alerta constante. Aún así, su mente regresaba una y otra vez al valle, a Lucía, a la tranquilidad frágil que había dejado atrás y que sabía, en el fondo, que ya no estaba a salvo. Cada noche se decía que debía seguir adelante, alejarse definitivamente, y cada amanecer sentía que huir otra vez sería una traición. Al cuarto día tomó una decisión. Volvería, aunque fuera solo para asegurarse de que Lucía estuviera bien. Descendió con cuidado, evitando los caminos evidentes, atento a huellas recientes y ramas rotas. Antes de ver el claro, escuchó voces. Hombres, 2 caballos, un tercero inmóvil. El pulso se le aceleró. Desde un punto elevado, la escena se desplegó ante él como una pesadilla. 2 hombres armados rodeaban la cabaña. Un cuerpo yacía cerca del arroyo sin moverse. Lucía estaba en la entrada, empuñando la escopeta. Su blusa estaba rasgada en el hombro y tenía el rostro manchado de tierra, pero su postura era firme. Uno de los hombres gritaba, exigiendo saber a dónde había ido Miguel. Amenazaba con prender fuego al lugar si no hablaba. Lucía respondió con voz firme, diciendo que no sabía nada y que aquel hombre había intentado entrar por la fuerza. Miguel no esperó más. Apuntó con cuidado y disparó al suelo, cerca de uno de los caballos. El animal se encabritó, casi tirando a su jinete. Miguel avanzó desde la línea de árboles, arma en mano, dejando claro que no iba a retroceder. Ordenó que se marcharan. Dijo que aquello ya había ido demasiado lejos. Uno de los hombres intentó reaccionar. Miguel fue más rápido. El disparo alcanzó la mano que sostenía el arma. El segundo hombre dudó. Lucía aprovechó ese instante para mantener la escopeta firme, demostrando que no era una amenaza vacía. Los hombres retrocedieron, prometiendo volver con refuerzos. Miguel respondió que los estaría esperando. Finalmente se marcharon, dejando atrás un silencio cargado de miedo y consecuencias. Miguel corrió hacia Lucía. Le preguntó si estaba herida. Ella respondió que seguía en pie. Cuando la tensión se disipó, el cuerpo le tembló. Por primera vez, Lucía dejó que el miedo saliera en forma de lágrimas. Miguel la sostuvo, sintiendo cómo la culpa lo atravesaba. Ella explicó que uno de los hombres había intentado forzar la puerta. Disparó para defenderse. No sabía si había sobrevivido. El cuerpo cerca del arroyo era la prueba de que el valle ya no sería un refugio. Miguel comprendió entonces. Aquel lugar, construido con años de esfuerzo, había quedado marcado, y la amenaza llevaba su nombre. Dijo que debían irse, que esos hombres regresarían, que no habría paz allí por mucho tiempo. Lucía miró el huerto, la cabaña, cada rincón que guardaba su historia. Resistió, pero en el fondo sabía que tenía razón. Mientras recogían lo imprescindible, Miguel enterró al hombre junto al bosque, en silencio. Lucía guardó semillas, remedios y un pequeño paquete que había protegido durante años. Partieron al caer la tarde, siguiendo senderos difíciles, alejándose del valle. Caminaron hasta que el cansancio los venció y la noche los cubrió por completo. Sentados junto a una hoguera débil, Lucía contó su historia. Habló de su padre, un antiguo militar que nunca volvió a ser el mismo, de su madre que murió enferma cuando aún había esperanza, del día en que encontró a su padre sin vida y decidió desaparecer del mundo. Miguel escuchó sin interrumpir. Luego habló de sí mismo, de las muertes que lo perseguían, de las decisiones tomadas por miedo, de la soledad como escudo. Cuando el fuego se apagó, ambos comprendieron que habían tocado fondo, sin hogar, sin certezas, solo con la verdad compartida. Y aún así, algo había cambiado, porque después de esa caída ya no quedaba más que avanzar. El camino se alargó durante días. Miguel y Lucía avanzaban despacio,
evitando pueblos y senderos conocidos, atentos a cualquier sonido que delatara persecución. El cansancio se volvió parte del cuerpo, pero había algo nuevo sosteniéndolos. Ya no caminaban solo para huir, caminaban para proteger lo que había nacido entre ellos. Al descender hacia una zona más abierta, Miguel reconoció el paisaje. Cerca de allí vivía Manuel Rojas, un viejo conocido de Extremadura que había dejado atrás la vida errante para levantar una pequeña finca. Era un hombre discreto, de esos que no preguntan cuando entienden que el silencio también es ayuda. Manuel los recibió sin condiciones, les dio comida, un techo sencillo y tiempo. Miguel sintió, por primera vez en años, que podía quedarse en un lugar sin mirar constantemente por encima del hombro. Decidió trabajar allí, al menos por un tiempo, no como escondite, sino como elección. Con las semanas, la amenaza se fue diluyendo. Nadie apareció buscándolos. Los rumores se perdieron con el viento, como tantas historias mal contadas. Miguel ayudaba en el campo, reparaba cercas, cuidaba animales. El trabajo honesto le devolvía algo que creía perdido. Lucía volvió a hacer lo que mejor sabía. Preparó remedios, cuidó a niños con fiebre, alivió dolores antiguos. La gente del lugar comenzó a respetarla no por su pasado, sino por lo que hacía cada día. Eso la sanó más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. Entre ella y Miguel no hubo promesas apresuradas, hubo miradas largas, gestos silenciosos, la certeza de que ninguno estaba allí por obligación. Una noche, bajo un cielo limpio, Miguel habló del futuro, no como huida, sino como proyecto. Dijo que quería quedarse y que quería que Lucía se quedara con él. Lucía no respondió de inmediato. Miró la tierra, las manos manchadas de trabajo, el pequeño huerto que ya empezaba a brotar. Luego lo miró a los ojos y asintió. No necesitaban más. Con el tiempo levantaron una casa modesta cerca de un arroyo, fuerte, sencilla, suficiente. Lucía plantó un nuevo huerto, no igual al anterior, pero lleno de sentido. Cada semilla enterrada era una despedida del pasado y una apuesta por lo que vendría. El dolor no desapareció. Miguel seguía recordando, Lucía también, pero aprendieron algo esencial. El pasado no tiene que dictar el final. Puede ser solo el comienzo de otra historia. Esta historia nos recuerda que los refugios más verdaderos no siempre son lugares, a veces son personas, y que incluso después de perderlo todo, aún es posible construir algo nuevo, si se tiene el valor de quedarse. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu comentario. Tu experiencia también puede ayudar a otros. Sigue el canal para continuar escuchando historias de vida, decisiones y segundas oportunidades.